Dios los bendiga, estimados amigos de ministros competentes. Un saludo para todos ustedes, para los líderes, para aquellos que se desempeñan ahí en la cocina, elaborando los alimentos, para los que están pendientes de la seguridad, para los recién llegados, para los que ya llevan mucho tiempo. Un saludo para todos ustedes. Les hago en esta mañana. Muy contento de saber que tenemos la oportunidad a través de este medio de dedicar un rato a conocer a Dios. Vamos inicialmente a hacer una oración para que sea Dios el que asuma el control de esta enseñanza. Espero que sigan conmigo esta oración. Te alabamos y te adoramos, mi buen Dios. Clamamos a ti, Señor, en este momento, pidiendo tu dirección, Señor, pues necesitamos escuchar de ti, necesitamos que tu palabra llegue a nuestros oídos con la misma intención que tú pusiste a los escritores a hacerla, Señor. Necesitamos que sea tu propósito el que llegue a nuestra vida, Señor. Señor, te pedimos que de mi boca salga la verdad, esa que salva, Señor, y que tú estés dándonos oídos, Señor. Yo te pido que a cada uno de los oyentes, Señor, en esta mañana, les des la capacidad de oír esta palabra, de entenderla, de guardarla en su corazón y de ponerla por obra en su vida, para la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, haciendo un recuento, vimos inicialmente el impacto de la palabra de Dios en el ser humano, cómo la palabra de Dios puede ir concibiendo un nuevo hombre. Luego supimos de Dios, estamos conociendo a Dios, hemos reconocido que Dios es en esencia la sustancia de Él, es que es un espíritu. Omnipotente, omnisciente, está en todas partes, lo llena todo, no tiene principio ni fin, es todopoderoso, es amor, porque Dios es un ser amoroso, Él es. Y todo esto debe llenarnos de gozo, pues, estimados amigos. Lo que estamos haciendo a través de estas enseñanzas, de estas predicaciones, es conocer a Dios. A Dios no se puede estudiar, porque uno solo estudia aquello que está en el control de uno, lo que uno puede manipular, lo que uno de alguna manera puede controlar, por grande que parezca, fenómenos naturales, otros seres vivientes, plantas, se pueden estudiar, pero a Dios no se puede estudiar, pues no está en el alcance de nosotros. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? A Dios lo podemos conocer. Y es precisamente eso lo que estamos haciendo en estas primeras reflexiones, conociendo a Dios. De manera que quiero transmitirle a ustedes lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, lo que nos dice acerca de Dios, de sus atributos, de sus características, de la manera como Él decidió romper el silencio de los tiempos para hablar con nosotros, los seres humanos, del amor que siente con nosotros, cómo Él ha procedido según el ser humano ha necesitado, para llegar al fin hermoso de ese plan de la salvación, que es lo que Él quiere con el ser humano. Bueno, yo quiero que vayan a la carta a los Hebreos, al capítulo 1, gloria al nombre de Jesús. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Yo espero que ustedes que están allá en este momento escuchando, conmigo le demos la gloria a Dios. Carta de los Hebreos, capítulo 1, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria al nombre de Jesús. Aunque toda esta lectura que acabamos de hacer, estos versos nos llevan y nos muestran la magnitud de la obra de Jesucristo, la sustancia de Dios, lo que vamos a ir poco a poco clarificando quién es Jesucristo, pues que es Dios manifestado en carne, pero vamos a ir entendiéndolo. Lo que quiero que de este pasaje tomemos es estas primeras palabras, donde nos cuenta que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres. Cuando hablan de los padres, estamos hablando de ese pueblo judío, de esos que están allá escritos en el Antiguo Testamento. Y cuando se dice que muchas veces es porque repetidas veces, muchas veces, la Biblia registra que Dios le habló a ellos a través de los profetas y a través de diferentes manifestaciones de Dios. Quiero y que en este tiempo nos ha hablado a nosotros a través de Jesucristo. Entonces vamos a hablar de cómo le habló Él a aquellos padres en aquellas épocas, ¿sí? Y vamos a hablar de un término que quiero que ustedes empiecen y que ojalá lo logren memorizar y se llama las teofanías. Significa las manifestaciones de Dios. Porque fue así como Dios le habló a los hombres, es decir, Dios se tuvo que manifestar. Tuvo que hacerse audible, visible, palpable del hombre para que el hombre pudiera entender. Es decir, Dios tuvo que hablarnos a nosotros en el lenguaje de nosotros, como nosotros podíamos entenderlo. Y Él lo hizo. Entonces sabemos que Dios es un espíritu como ningún otro, con unos atributos y características como ningún otro, ¿sí? No hay otro ser como Él, no hay otro espíritu como Él. Hay seres espirituales creados por Dios, pero no ostentan las mismas características de Dios. Ningún ser. Porque todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes se puedan imaginar incluso, es creador. La Biblia dice que Dios es creador de lo visible y de lo invisible. Dios entonces, al ser un espíritu ilimitado en poder, se manifestó a los hombres. Quiso que nosotros lo entendiéramos y habló en el lenguaje en que nosotros podíamos entender. Pero son muchas las manifestaciones que Dios usó para que los hombres pudiéramos verlos. Por ejemplo, de acuerdo a Génesis 12:1, 15:1, 17:1 al 3, vemos que Dios se le presenta a Abraham como una voz, es decir, le habla. Él le dice, Abraham, vamos a mirar uno de esos ejemplos, vamos a mirar Génesis 15:1, dice, aleluya, vamos a mirar por aquí. Bueno, a Abraham, y en este caso vamos a mirar a quién se le presentó. Vamos a ver una de esas manifestaciones como una voz al padre de la fe, a Abraham. Dice, leamos una de tantas. Génesis 12:1 dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? Entonces, mire que ahí estamos viendo cómo Dios le habló. Si le había dicho es porque Dios habló a Abraham. Es una manifestación audible, una voz que le llegó a Abraham, la voz de Dios. Pero también Dios se manifestó a este personaje Abraham como un ángel. Nosotros podemos mirarlo por aquí en Génesis 18:22. Estoy leyendo la Biblia, acuérdense que 18:22, que solo podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
hay unas ciudades que estaban llenos de mucho pecado, un pecado terrible, estaban cometiendo demasiadas faltas, estaban entregados al homosexualismo, estaban entregados a todo tipo de vicio, a toda trampa, a toda violencia, y hay un juicio contra esas ciudades. Y ese juicio Dios mismo viene a contarle a Abraham que va a ser ese juicio. Y vienen tres hombres, dos ángeles y el tercero era Dios. Y Dios se queda hablando con Abraham mientras manda a los dos ángeles, los tres en manifestación como un varón, como un hombre. Entonces vemos que ahí se manifiesta como un varón, ¿sí? Y como ángeles y como varón, ¿sí? Otra manifestación. Como ángeles. Como varón también se le manifestó a Jacob. En el Génesis 32:24 nos cuenta la historia de que Jacob peleó con un varón y el varón le decía, vete de mí. Y entonces Jacob le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Ese varón lo bendijo y cuando Jacob le preguntó, ¿quién eres? Dame tu nombre. El varón le dijo, no, le cambio de nombre a usted y ya no se va a llamar Jacob, sino Israel. Y no me pregunte mi nombre. Y se fue, ese varón desapareció. Entonces Jacob entendió que había estado luchando con una manifestación de Dios, con el Dios mismo, ahí manifestándosele como un varón, como un hombre. Bueno, pero podemos ver también unas manifestaciones inverosímiles o sea, y manifestaciones increíbles, como le sucedió a Moisés. En el Éxodo capítulo 3, verso 2, la Biblia nos cuenta un hecho muy bonito y es que cuando Dios se le manifestó a Moisés, lo hizo a través de una zarza, un árbol, un arbusto, que ardía en llamas pero no se consumía. Y además de que sucedía eso, le habló. O sea, no solamente que fue un evento bien extraño, porque era algo que estaba en un arbusto que estaba ardiendo y no se consumía nunca, sino que también le habló. Miren, dice Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y ahí inicia el relato y la conversación entre Moisés y Dios en esta manifestación. También el pueblo de Israel, cuando va por el desierto, cuando salieron de Egipto, Dios estuvo con ellos en el día como una nube y en la noche como una llama de fuego. En el libro del Éxodo, en el capítulo 13, en el verso 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Manifestado ahí Dios visiblemente ante ellos, porque era Jehová el que iba delante de ellos, como una llama de fuego en la noche y como una columna, como una nube en el día. De manera que Dios, en su poder, Él se puede dar la libertad de manifestarse como quiera al ser humano, de hacerse ver, hacerse oír, de que el hombre lo pueda incluso palpar. Y así lo hizo en esas épocas. Estamos hablando de manifestaciones de Dios. Le recuerdo como una voz, como ángel, como varón, como una zarza ardiendo, como una llama en medio de una zarza, como una nube, como una columna de fuego que alumbraba a los israelitas. En sueños también en sueños se manifestó a muchos de ellos. De muchas maneras Dios se ha manifestado a los hombres. Y hay una manifestación muy poderosa de Dios y la más increíble que pueda haber existido. Pero de esa vamos a hablar en la siguiente enseñanza. Lo que yo quiero y lo que pues está puesto en mi corazón con esta enseñanza es que ustedes vayan entendiendo y vayan conociendo a Dios, cómo Él obra en la vida, cómo ha obrado en la vida de los seres humanos a través de la historia. Acuérdense
el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, invisible, indivisible, infinito, eterno, se ha manifestado a los hombres, y es verdad, y se ha manifestado como una voz, como un ángel, como una zarza ardiendo, se ha manifestado como un hombre, como una nube, como una columna de fuego en sueños y demás maneras que las vamos a ir estudiando. Pero lo bonito de esto es saber que Dios ha buscado la manera de tratar con el ser humano conforme el ser humano lo ha necesitado a través de la historia, de la manera en que el ser humano lo necesita, porque Dios no lo hace por capricho, lo hace tal como lo necesita el ser humano. Manifestaciones de Dios, teofanías. Ese mismo Dios que en este momento puede estar tocando la vida de alguno de ustedes, que se está manifestando tal vez de una manera muy especial, como Espíritu Santo en este momento, dándole revelación, abriéndole la mente al conocimiento de las cosas de Él. Sea pues entonces la oportunidad de que sigamos conociendo a Dios en su poderío, en su majestad, y vayamos entendiendo cómo Él ha ido trazando este plan de salvación para su alma, para mi alma, para que todo aquel que en Él creyere no se muera, mas tenga vida eterna, según San Juan 3:16. Es la enseñanza para el día de hoy. Espero que quede en sus corazones. Llénense de alegría que contamos con un Dios tan bueno, que hoy está buscándonos. Le habló en otro tiempo de muchas maneras y de muchas formas a los antiguos, a los padres. Hoy nos habla a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Nos habla a través del Evangelio de Jesucristo. Así como aquellos escucharon, lo prudente es nosotros escuchar. Lo sensato en personas inteligentes como ustedes es escuchar a Dios, hacerle caso, creerle. Dios les bendiga. Les invito a que me acompañen en esta oración para finalizar. Te damos gracias, Señor amado. Bendecimos tu nombre en esta mañana, mi Jesús. Grande eres, Señor. Reconocemos que eres infinito, que eres poderoso de manera ilimitada, Señor. Y reconocemos que has querido, Señor, manifestarte a nuestras vidas. Así como allá a ese Moisés, a ese Abraham, a ese Jacob, a ese pueblo de Israel. Así entendemos que hoy estás hablando a nuestras vidas, Señor. Te rogamos que nos des la capacidad de escucharte, de entenderte, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo, Señor, obre, Señor, en nosotros, haciéndonos, Señor, apreciar todas estas verdades que están llegando a nuestras vidas. Porque queremos, Señor, disfrutar de tu amor, de la salvación que nos ofrece. Porque queremos, Señor, gozarnos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús te declaramos esto. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, ministros competentes. Dios los bendiga. Paz de Cristo para ustedes. Amén. Nos vemos en la próxima.